Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las historias de personas discapacitadas están infrarrepresentadas en los principales medios de comunicación. Cuando era pequeña, Alice Wong no veía a nadie que se pareciera a ella en la televisión o en las revistas. Ocasionalmente aparecía un personaje con una discapacidad en una película, pero ese personaje era invariablemente masculino y blanco. Y, a menudo, se describía su discapacidad como si le hubiera arruinado la vida. Incluso hoy, más de 30 años después de que la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, o ADA, declarara ilegal la discriminación contra las personas con discapacidades, todavía hay poca representación de las personas discapacitadas en los medios de comunicación, la política y las publicaciones. De hecho, una encuesta de Lee and Low realizada en 2019 sobre la industria editorial reveló que solo el 11% de los encuestados se describían a sí mismos como personas con una discapacidad. Eso significa que la gran mayoría de las personas que toman decisiones sobre qué historias vale la pena contar no tienen discapacidades. El mensaje clave aquí es: las historias de personas discapacitadas están subrepresentadas en los principales medios de comunicación. Alice Wong decidió hacer algo con respecto a esta falta de representación de las personas discapacitadas y sus vidas. Si no podía encontrar las historias que tanto deseaba, las produciría ella misma. Fundó el Disability Visibility Project, DVP, y se propuso crear un ambicioso archivo de historia oral, asociándose con StoryCorps para recopilar 140 historias de personas discapacitadas antes del 25 aniversario de la ADA. Y no se detuvo ahí. El DVP ha utilizado todos los medios posibles para aumentar la visibilidad de las personas discapacitadas. Por ejemplo, acuñó la etiqueta #CripteVote e invitó a las personas discapacitadas a tuitear en vivo el debate de las primarias demócratas de 2016. Esto creó un enfoque crucial en los derechos de las personas con discapacidad, que hasta ese momento había estado ausente en gran medida en el discurso político. Para 2020, #CripteVote se había vuelto tan influyente que incluso organizaba ayuntamientos en Twitter con candidatos presidenciales como Elizabeth Warren y Pete Buttigieg. Poner en primer plano las historias de las personas discapacitadas es esencial para la batalla por la equidad y la representación política. Pero más que eso, es importante porque permite una representación matizada del enorme espectro de personas con discapacidades. Además, permite a las personas discapacitadas compartir experiencias entre sí, cuestionar el estigma y dar forma a las historias según sus propios términos. El proyecto de visibilidad de la discapacidad continúa realizando esta labor a través de su proyecto de historia oral, podcasts, publicaciones en blogs, antología y cualquier otra vía que esté disponible, con la esperanza de que, en el futuro, todos los niños puedan ver representaciones de sí mismos en el mundo a medida que crezcan. Los espacios de cultivo y las redes de cuidados impulsan los movimientos por la justicia de las personas con discapacidad. Las luces se apagan en el silencioso teatro, y las bailarinas Alice Shepard y Laurel Lawson suben al escenario, entretejiendo hermosos bailes al ritmo de la música con luces y proyecciones. Este no es un espectáculo cualquiera. La audiencia está compuesta principalmente por personas discapacitadas. Es un espacio acogedor. Un espacio diseñado para personas en sillas eléctricas, personas con bastones, personas sordas y personas ciegas. En este espacio, son las personas no discapacitadas las que se sienten fuera de lugar, las personas bípedas que se dan cuenta de que sus cuerpos nunca podrían realizar el mismo tipo de movimientos que los bailarines en el escenario. El mensaje clave aquí es: los espacios de crianza y las redes de atención impulsan los movimientos por la justicia de las personas con discapacidad. Las personas discapacitadas rara vez tienen la oportunidad de reunirse en un espacio social en lugar de, por ejemplo, en un centro médico o en la sala de espera de un hospital. De hecho, las reuniones sociales diseñadas para personas discapacitadas, espacios acogedores, son una amenaza para las personas no discapacitadas. ¿Por qué querrían las personas discapacitadas segregarse de esa manera? Preguntan. Las personas no discapacitadas ven la discapacidad como algo malo e indeseable. Por lo tanto, según la lógica,
las personas discapacitadas deberían centrarse en asimilarse a una sociedad capacitada. Sin embargo, los entornos de personas con discapacidad son precisamente los que hacen que estar discapacitado sea tan desafiante. Salas sin rampas, reuniones sin intérpretes de lengua de signos, conciertos en los que se espera que todos estén de pie. Las personas discapacitadas se ven obligadas a contorsionarse para caber en esos espacios todo el tiempo, consumiendo enormes cantidades de energía que podrían y deberían utilizarse para otras cosas. Cosas como disfrutar de un espectáculo de baile, de una buena comida o de una conversación con alguien a quien no tienes que explicarle tus experiencias. La justicia para personas con discapacidad consiste en luchar contra la discriminación. Pero, lo que es igual de importante, se trata de crear redes de atención. Se trata de crear espacios donde las personas discapacitadas puedan reunirse para apoyarse unas a otras, trenes de comidas para quienes necesitan sustento, y apoyo emocional para quienes lo están pasando mal. Se trata de reemplazar la noción de independencia para personas con discapacidad por la idea de interdependencia. La justicia para personas con discapacidad también consiste en reconocer las intersecciones en nuestras luchas. Por ejemplo, los grupos de derechos de las personas con discapacidad estuvieron en primera línea de la lucha contra la contaminación del aire, y distribuyeron 80.000 mascarillas en Oakland durante los incendios forestales de 2018. Y han protestado activamente contra el encarcelamiento de inmigrantes en los campos del ICE, muchos de los cuales están discapacitados y son neurodivergentes. Las redes de justicia para discapacitados suelen ser invisibles para las personas sin discapacidad, pero siempre están ahí, creando comunidades interdependientes y resilientes que sueñan con un futuro radical de atención. La vida de las personas discapacitadas se considera intrínsecamente menos valiosa que la de los demás. Imagina tener que pasarte la vida convenciendo a otras personas de que mereces estar vivo, de que tu vida es valiosa y significativa. Eso es lo que la abogada de derechos de las personas con discapacidad Harriet McBride Johnson tenía que hacer a diario. Estaba discapacitada y usaba una silla de ruedas eléctrica. Tuvo una enfermedad que debilitaba los músculos durante más de 40 años, y estaba extremadamente delgada. Su columna vertebral estaba torcida en forma de S, y se mantuvo erguida, apoyando los codos sobre las rodillas. También estaba completamente cómoda en su cuerpo. Pero eso no es lo que vieron los demás cuando la miraron. Cuando estaba en público, la gente la detenía para decirle que había sido valiente al salir de casa o que, si estaban en su posición, querrían suicidarse. Este es el mensaje clave: las vidas de las personas discapacitadas se consideran intrínsecamente menos valiosas que las de los demás. No vieron su placer de estar viva, su deleite al caminar en su silla, sentir la brisa fresca en su rostro. En vez de eso, vieron a una persona discapacitada y, al instante, asumieron que eso debía significar que su vida no valía la pena vivirla. Sin darse cuenta, estaban aceptando un estereotipo tóxico que está muy arraigado en nuestra cultura, que las vidas de las personas con discapacidades son menos valiosas que las de las personas sin discapacidades. Johnson se había cansado de intentar demostrar a estas personas que era, en efecto, feliz, que su vida era rica y, al menos, valiosa para ella. Así que, en su mayoría, simplemente ignoró los comentarios. Pero cuando descubrió que un profesor de Princeton apoyaba estos mismos argumentos tóxicos de que las vidas de las personas discapacitadas son inferiores, supo que tenía que contraatacar. El profesor, Peter Singer, es un filósofo que desarrolló una teoría del llamado utilitarismo preferencial. Sostiene que se debe permitir a los padres matar a los bebés con deficiencias cognitivas graves porque estos bebés tendrán menos posibilidades de tener una vida buena y feliz que los bebés sin esos problemas. ¿Cómo se puede mantener una conversación civilizada con alguien que argumenta, en esencia, que deberían haberte matado al nacer? Johnson quedó en esa posición cuando aceptó la invitación de Singer para debatir con él en Princeton. Ella le dijo que el meollo de su argumento era erróneo. Él, como tantos otros, argumentó, supuso que la discapacidad determina la calidad y el resultado de la vida de una persona. Pero no hay pruebas adecuadas para ello. Singer confundía sus prejuicios con pruebas.
Insistir en que las personas discapacitadas necesitan buscar una cura puede ser perjudicial. La iglesia estaba calurosa y estaba llena de gente bailando y cantando. La abuela de June, Eric Udorie, le indicó que remojara su oblea de comunión en vino y se la pusiera sobre los ojos. Su abuela le dijo que si rezaba lo suficiente, Dios le devolvería la vista. Desde que tenía memoria, Eric Udorie se había sentido como si fuera una pieza rota de maquinaria esperando ser reparada. Nació con una afección ocular llamada nistagmo que le reduce la visión. Es incurable, pero eso no impidió que su familia rezara por un milagro. El mensaje clave es el siguiente: insistir en que las personas discapacitadas necesitan buscar una cura puede ser perjudicial. Pero el milagro no llegó. Eric Udorie intentó negociar con Dios, pidiéndole que la curara, aunque fuera por poco tiempo, pero él no lo hizo. Se sentía profundamente avergonzada y como si estuviera decepcionando a su familia. Siempre habían tratado su enfermedad como si fuera temporal, pero en el fondo sabía que no lo era. Esa fue una conclusión a la que también llegó Liz Moore, una persona que vive con dolor crónico. Moore hizo todo lo posible para recuperarse de la fibromialgia, reiki, rituales neopaganos, medicamentos, fisioterapia, dietas y muchos otros tratamientos. Las personas que los rodeaban insistían en que nunca debían aceptar que estaban discapacitadas, que eso sería como darse por vencidas. Esperaban que con suficiente esfuerzo y pensamiento positivo se curarían. Sin embargo, la búsqueda de una cura fue implacable y agotadora. Moore se dio cuenta de que tenían que aceptar su cuerpo, exactamente como era, para poder vivir realmente su vida. Eric Udorie llegó a la misma conclusión. Dejó de negociar con Dios y decidió renunciar a la vergüenza y el secreto con los que había crecido, y reivindicar su identidad como una persona con una discapacidad visual. En lugar de sentirse atrapada por su discapacidad, ahora se sentía más libre. Empezó a aprender a navegar por el mundo según sus propios términos, en lugar de fingir que no estaba discapacitada. Dejó de disculparse por perder un paso, o por no poder ver las instrucciones imitadas de una amiga. Su primera salida en solitario a un café fue aterradora y triunfante. Dejó de esperar y empezó a vivir. La ropa hecha a medida puede celebrar el cuerpo de las personas discapacitadas y queer. A las personas que tienen cuerpos que no se ajustan a la norma cultural se les dice que deben tratar de esconderse o asimilarse para parecer normales. Piense en la mujer a la que se le ha hecho una mastectomía, a la que se le ha dicho que debe usar una prótesis mamaria. O personas transgénero a las que se les dice que tienen que hacerse pasar por un género determinado para ser aceptadas en la sociedad. Este impulso hacia la conformidad y la integración se refleja en la ropa que está disponible para personas discapacitadas y no conformes con su género. La mayoría de la ropa hecha específicamente para personas discapacitadas está diseñada para personas inmóviles. Los diseñadores no parecen concebir a las personas discapacitadas como personas que tal vez quieran bailar, recorrer una ciudad o ir a una conferencia. Sobre todo, esta ropa no está diseñada para personas discapacitadas que desean ser llamativas, hermosas o extravagantes. El mensaje clave aquí es: la ropa hecha a medida puede celebrar el cuerpo de las personas discapacitadas y queer. Cuando Sky Kubakuk desarrolló una afección dolorosa que impedía que su estómago pudiera digerir los alimentos correctamente, ya no podían usar ropa rígida, como jeans, diseñada para personas no discapacitadas. Empezaron a buscar buenas alternativas, pero quedaron muy decepcionados con la ropa disponible. Era aburrido y parecía estar diseñado para personas mayores o personas confinadas en camas de hospital. Kubakuk había estado explorando su identidad de género durante varios años, y tampoco había podido encontrar ropa interior que les quedara bien. Se dieron cuenta de que lo que se necesitaba era ropa que celebrara todos los aspectos del cuerpo y la identidad de las personas, y la forma en que quieren expresarlos en el mundo. Se inscribieron en una clase de diseño y lanzaron Rebirth Garments. Rebirth Garments crea ropa y accesorios hechos a medida para adaptarse al cuerpo del usuario, y se pueden confeccionar para personas de todos los tamaños, habilidades y expresiones de género. Las prendas están diseñadas para ser vistas.
Están impresas en colores brillantes con formas geométricas. En lugar de esconder el cuerpo de quien lo lleva, hacen alarde de él. Piense en una bolsa de colostomía adornada con joyas, y en ropa interior colorida que se cierre el pecho, y que se pueda usar como ropa de abrigo. O vestidos de talla grande sexys y ajustados a la piel, y ropa confeccionada con costuras en la parte exterior para personas con sensibilidades sensoriales. En lugar de organizar desfiles de moda tradicionales, Rebirth organiza fiestas de baile, en las que las modelos pueden moverse libremente de la forma que mejor le parezca a sus cuerpos, mostrando cómo funciona la ropa en acción. La moda no tiene nada de frívolo. Comunica mucho sobre nuestro estado en el mundo. Rebirth se enfrenta a los estándares de belleza tradicionales y, al hacerlo, abre un espacio para que las personas discapacitadas y queer se hagan visibles, en sus propios términos. La enfermedad mental se considera una ayuda a la creatividad, pero también crea barreras. Siempre se cita a artistas como Vincent Van Gogh como ejemplos de genios creativos cuya angustia hizo posible su trabajo. Shoshana Kessock también sentía que su creatividad como escritora había sido posible en parte debido a los episodios maníacos que experimentó cuando tenía un trastorno bipolar. Cuando estaba sumida en la manía, podía escribir 12.000 palabras en una noche y trazar toda una serie de libros. Pero cuando le diagnosticaron por primera vez, y acudió a un psiquiatra a los 16 años, esos periodos de alocada productividad desaparecieron. Le recetó tantos medicamentos diferentes que andaba por ahí sumida en la niebla. Apenas podía sentir sus emociones, y mucho menos crear arte. El medicamento le destruyó la memoria y le hizo subir mucho de peso. Incluso abandonó la escuela secundaria a los 17 años. Este es el mensaje clave: las enfermedades mentales se consideran una ayuda a la creatividad, pero también crean barreras. Comprensiblemente, Kessock decidió que los costos de la medicación eran demasiado altos. Dejó de tomar sus medicamentos durante 10 años, y vivió en lo que ella describe como un tornado. Tenía episodios maníacos intensos en los que se sentía en la cima del mundo y permanecía despierta, escribiendo y jugando, durante días. Se sentía como si estuviera volando. Pero estos altibajos fueron seguidos por bajos intensos, cuando ni siquiera podía levantarse de la cama. Ir a la escuela de posgrado demostró ser un punto de inflexión. Un día, cuando un profesor criticó algunas de sus obras de arte, se descompuso y tuvo un ataque de pánico en el baño. Eso la llevó a buscar ayuda en una clínica de salud mental al otro lado de la calle. Su nuevo médico entendió el trastorno bipolar y cómo tratarlo. Prometió trabajar con ella para encontrar un medicamento que le funcionara. El primer día después de tomar su nuevo medicamento, Kessock sintió que el tornado en su cabeza se había calmado hasta convertirse en una suave brisa. Aún podía escribir, pero no tenía que esperar a que se produjeran episodios maníacos, sino que trabajaba de forma reflexiva y deliberada, sin la montaña rusa de altibajos que había soportado durante tanto tiempo. Los artistas no crean debido a una enfermedad mental. Crean a pesar de la enfermedad mental. Van Gogh solo vendió un cuadro durante su vida, no porque sus compañeros no apreciaran su trabajo, sino porque estaba demasiado enfermo incluso para relacionarse con su comunidad en general. Imagínese lo que podría haber hecho si hubiera tenido ayuda y apoyo disponibles. Las personas discapacitadas deben ocupar un lugar central en la lucha por la justicia racial. Darnell T. Wicker era un veterano negro sordo que vivía en Louisville, Kentucky. Una noche, la policía le disparó varias veces segundos después de que emitieran una advertencia verbal, una advertencia que no podía oír ni leer los labios en la oscuridad. Entre el 60 y el 80% de las personas asesinadas por la policía son sordas o discapacitadas. Más de la mitad de los reclusos varones, y el 73% de las reclusas tienen una discapacidad. El racismo estructural significa que los negros están muy sobrerepresentados en estas cifras. Sin embargo, las organizaciones activistas como el Movimiento por las Vidas Negras ignoran las experiencias de las personas discapacitadas en su activismo. El mensaje clave es el siguiente:
las personas discapacitadas deben ocupar un lugar central en la lucha por la justicia racial. De hecho, en su manifiesto fundamental, publicado en 2016, el movimiento apenas reconocía la existencia de personas sordas y discapacitadas. Si bien hablaba de querer luchar por los más marginales de la comunidad, como las personas queer, no se refería a la discapacidad como una fuente de marginación. Esta es una omisión extraña, dado que la mayoría de las víctimas negras de la violencia policial son sordas o discapacitadas. De hecho, más que una omisión, es un borrado. Cuando asesinaron a Darnell Wicker, los activistas que luchaban por la justicia no destacaron el hecho de que era sordo. Parece que hay una discapacidad internalizada dentro del movimiento, una sensación de estigma en torno a nombrar explícitamente la discapacidad, y su papel en la opresión de los negros. Sin embargo, borrar la discapacidad de la conversación es perjudicial. La verdad es que las personas discapacitadas tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza que las personas sin discapacidades. Los niños con discapacidades tienen entre 5 y 6 veces más probabilidades de ingresar al sistema legal juvenil en comparación con otros niños. Cualquier lucha contra la supremacía blanca no será eficaz si no combate simultáneamente la discapacidad. Y cualquier movimiento que considere importante la interseccionalidad debe poner los derechos de las personas sordas y discapacitadas en su centro. El colectivo Harriet Tubman es un grupo de activistas que luchan contra la eliminación de las personas sordas y discapacitadas en los movimientos por la justicia racial. Honra la memoria de las víctimas de la violencia policial y visibiliza sus identidades como personas discapacitadas, sordas o neurodiversas. Insiste en que la lucha por la justicia racial siempre es también una lucha por la justicia para las personas con discapacidad. Las vidas de los negros importan. Las vidas de los discapacitados negros importan. La vida de Darnell T. Wicker importa. La vida de Sandra Bland importa. La vida de Eric Garner importa. Y lo mismo ocurre con las vidas de todas las demás víctimas discapacitadas de la violencia policial. Con el apoyo adecuado, las personas con discapacidad pueden ayudar a impulsar la innovación en el mundo. Cuando la astrónoma Wanda Díaz Merced perdió la capacidad de ver, pensó que también había perdido su carrera. Díaz Merced estudió las explosiones de rayos gamma en el cielo, explosiones intensas que ocurren cuando las estrellas llegan al final de su combustible y se convierten en supernovas. Los astrónomos estudian estos eventos observando la luz que se emite durante las explosiones de rayos gamma. Se representan visualmente en una especie de gráfico. Cuando Díaz Merced quedó ciega, ya no pudo acceder a esos datos. Entonces, ¿cómo podría continuar su trabajo como científica? En lugar de darse por vencidas por completo, ella y su equipo inventaron una forma de convertir los datos en sonido, con diferentes niveles de volumen y tonos que representaban diferentes puntos del gráfico. Creó una forma en la que ella y otros astrónomos no videntes podían escuchar las estrellas. El mensaje clave aquí es, con el apoyo adecuado, las personas con discapacidad pueden ayudar a impulsar la innovación en el mundo. La discapacidad de Díaz Merced la empujó a crear una innovación que hizo que todo su campo fuera más accesible. Pero eso no es todo lo que hizo. También proporcionó a los investigadores una nueva fuente de conocimiento. Las representaciones sonoras de los datos proporcionaron información nueva sobre las ráfagas de rayos gamma que no estaban visibles en los gráficos. Ahora tenemos la tecnología para ayudar a las personas con todo tipo de discapacidades. Tenemos automóviles modificados que permiten a las personas discapacitadas conducir de forma independiente, y programas que permiten a las personas con dificultades del habla comunicarse con el mundo exterior. Esta tecnología se está volviendo cada vez más accesible y asequible. Por ejemplo, Siri, el software que responde a las órdenes verbales, ha transformado la vida de las personas discapacitadas con problemas de movilidad. La tecnología suena futurista, pero ahora es común en muchos hogares. Sin embargo, con demasiada frecuencia, el acceso al apoyo y al alojamiento está severamente restringido para quienes no son adinerados o no tienen seguro médico.
Por ejemplo, la abogada Britney Wilson ha documentado lo arduo que es viajar a su trabajo en la ciudad de Nueva York con el sistema de paratránsito, un sistema del que dependen las personas discapacitadas para ir a trabajar y moverse por la ciudad. A menudo le lleva más de 2 horas recorrer una distancia de unos pocos kilómetros. Las personas discapacitadas están subrepresentadas en todos los sectores. Eso no cambiará hasta que haya un compromiso real de crear un acceso equitativo. Hasta que eso suceda, todos perderemos la oportunidad de experimentar la innovación que es posible en el lugar de trabajo, desde hacer que alguien viaje sea más cómodo hasta escuchar a las estrellas. Los pueblos indígenas son víctimas de un sistema de salud racista. La identidad de Gen de Erinoater se borra tan pronto como entra en un hospital, y tiene que rellenar un formulario de admisión. Allí, se ve obligada a marcar una casilla que indica que es india americana o nativa americana o incluso simplemente otra. Pero no es ninguna de esas cosas. Es ciudadana de la nación Cherokee de Oklahoma, una de las cientos de naciones autónomas de Estados Unidos. Ser nativo no es una identidad racial que pueda caber en una casilla de un formulario. Una vez que haya rellenado el formulario, de Erinoater tiene que responder preguntas intrusivas, y una miríada de microagresiones racistas solo para acceder al tratamiento. Ha llegado a un punto en el que tiene que tomar medicamentos para la ansiedad solo para poder ir a una cita. Este es el mensaje clave: los pueblos indígenas son víctimas de un sistema de salud racista. La experiencia de Erinoater no es inusual. Es imposible entender las experiencias de los pueblos indígenas con enfermedades crónicas que viven en los Estados Unidos sin entender los sistemas coloniales racistas que los hacen así. Los pueblos indígenas que viven en reservas dependen del Servicio de Salud Indígena, IS. Sin embargo, este sistema ha sido históricamente abusivo para las personas a las que se supone que debe servir. Por ejemplo, en la década de 1970, entre el 25 y el 50% de las mujeres que recibieron tratamiento en los centros del IS fueron esterilizadas contra su voluntad. Además, el sistema no cuenta con fondos suficientes. De hecho, a los presos se les asigna más de 6 veces más dinero para la atención médica que a los pueblos indígenas. La atención de salud reproductiva es casi inexistente, y las personas a menudo tienen que viajar cientos de millas para acceder a la clínica más cercana. Los pueblos indígenas tienen una esperanza de vida de solo 66,8 años, inferior a la de las personas de Irak, Sudán o India. Tienen las tasas más altas de asesinatos, suicidios, enfermedades cardíacas, diabetes y abuso de drogas en los EU. Estos problemas se deben directamente al colonialismo. Las tierras indígenas han sido saqueadas y utilizadas como vertedero de residuos nucleares y otros contaminantes que se filtran en el suelo, provocando una epidemia de enfermedades. Los pueblos indígenas ya no pueden cazar ni recolectar alimentos tradicionales. Esto ha significado que una cuarta parte de todos los nativos tengan que depender de la asistencia alimentaria del gobierno. Sin embargo, los alimentos que se proporcionan son de baja calidad y muy poco saludables, lo que contribuye a las enfermedades cardíacas, la diabetes y muchos otros problemas. Con tantos ancianos muriendo prematuramente, el conocimiento intergeneracional vital no se transmite de padres a hijos, lo que priva a comunidades enteras de recursos. Cada vez que de Erinoater mira un formulario de ingreso a un hospital, recuerda esta historia y su borrado. Pero en vez de apretar los dientes y marcar las casillas, ha empezado a contraatacar. Insiste en que la identifiquen correctamente, y en recibir el tratamiento médico que se merece. Las personas con discapacidad intelectual prosperan cuando viven en comunidades en lugar de en instituciones. Ricardo Thornton pasó su infancia y adolescencia en instituciones para personas con discapacidades intelectuales, y pasó la mayor parte de su tiempo en un conocido instituto llamado Forest Haven. Forest Haven era una especie de celda de detención. Thornton tenía que obedecer las instrucciones del personal en todo momento. No tenía espacio para tomar sus propias decisiones ni opinar sobre cómo vivía su vida.
Forest Haven se cerró en 1991 después de que se revelara que el personal abusaba habitualmente de las personas a su cargo. Sin embargo, la práctica de segregar a las personas con discapacidad intelectual persiste. Hoy en día, más de 92.000 personas viven en instituciones. El mensaje clave es el siguiente: las personas con discapacidad intelectual prosperan cuando viven en comunidades en lugar de en instituciones. Thornton tuvo la suerte de poder dejar Forest Haven cuando tenía poco más de 20 años. Se mudó a un hogar grupal, y se adaptó a la vida dentro de la comunidad. En el hogar grupal, tenía más autonomía. Se enamoró de otra persona que había sufrido en Forest Haven, una mujer llamada Donna, y cuando ella le propuso matrimonio, pudieron casarse y vivir juntos. Donna y Ricardo han vivido una vida que nadie podría haber imaginado para ellos cuando vivían en Forest Haven. Han trabajado en el sector público durante muchas décadas, han criado a un hijo y se han convertido en firmes defensores de otras personas discapacitadas que viven en instituciones. Pero Ricardo rechaza rotundamente la idea de que haya algo especial o excepcional en ellos, o de que sean de alguna manera diferentes de otras personas con discapacidades intelectuales. Lo único diferente de ellos, dice, es que recibieron apoyo y oportunidades que nunca habrían tenido en una institución como Forest Haven, donde se les trataba como personas completamente indefensas, y tenían que depender del personal para todo. Ricardo sostiene que cualquier persona puede vivir en una comunidad si cuenta con el apoyo adecuado. Esto debería provenir de programas como Medicaid, que brindan servicios de cuidado personal, enfermería y transporte. Y las personas deberían tener la oportunidad de construir sus propias redes de cuidado con otros activistas, familiares o comunidades eclesiásticas. Lo que es más importante, las personas necesitan tener la oportunidad de tomar sus propias decisiones, y que se les dé la mayor autonomía posible sobre sus propias vidas.